Bienvenidos nuevamente a Letras y Letras. Hoy vamos a realizar un video explicativo sobre el crítico literario y el escritor, y para tratar además de responder a tres interrogantes. El primero de ellos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos actividades, la del crítico literario y la del escritor? La segunda, ¿por qué se puede considerar el ejercicio de la crítica literaria como un acto dialógico? Y el tercer interrogante, ¿cuál puede ser el sitio o la importancia y relevancia del crítico literario en el mundo de hoy? Lo primero que hay que decir es que se puede afirmar que un crítico literario es un profesional que realiza una valoración argumentativa sobre las obras de los escritores, utilizando para ello su mismo lenguaje. Con el tiempo, el crítico literario también se convierte en escritor. Esta actividad se sitúa los inicios en el teatro del siglo XVIII, en el teatro inglés del siglo XVIII, cuando el crítico literario era prácticamente la persona que definía si una obra teatral era buena o mala. Ya sabemos que eran los momentos en los que estaba el boom, por decirlo de alguna manera, del teatro y de este tipo de arte y de literatura también. Un escritor, entre tanto, es aquel que comunica mediante textos sus ideas, su inventiva, sus conocimientos, su historia y sus saberes. Su actividad se relaciona con los valores culturales, con los valores ideológicos, con los valores de conocimiento que haya adquirido, y es sobre la existencia humana. Por eso, como afirmaba Milán Kundera, pretender ser una revelación de un desconocido, es desconocer totalmente lo que es un ser humano, como afirmaba el escritor recientemente fallecido Milán Kundera. Uno y otro, crítico literario y escritor, deben ser lectores profesionales, porque mientras para el crítico la literatura es objeto de estudio y en las obras se encuentran las respuestas a su disciplina, el lector encuentra en el lector su creación, la envía al lector su creación para su uso, para su disfrute, para su análisis. Y el crítico es el que ayuda al lector a acercarse a una obra literaria mediante una interpretación objetiva para darle sentido, para que tenga mejor conocimiento de ella. El crítico juzga, estas son como unas características muy generales sobre la actividad de los dos. El crítico juzga, pero se apoya en lecturas previas con bases teóricas y su propia valoración como lector. El elemento central para la crítica literaria es la interpretación, que depende del contexto del texto. La literatura no está hecha solo de estructura, sino también de ideas y de historia, y no hay razones objetivas para renunciar al ejercicio de la libertad, como dice Todorov, refiriéndose un poco a esta interpretación de quienes se dedicaban a la crítica literaria solamente desde la estructura del lenguaje, sin tener en cuenta todo lo que conlleva para que un escritor tenga y realice y entregue una obra en concreto. Los críticos literarios hemos estado contaminados por la endogamia y la militancia y por la política cultural de lo público. Es una afirmación que hace Christopher Domínguez en el texto que se estudió para este análisis, que es un crítico literario. También en el crítico literario siempre hay un pedagogo, porque debe tener cultura humanística, percepción estética, calado históricos, al decir del mismo Domínguez en el texto antes citado, en la conferencia antes citada. Y a todas estas nos hacemos una pregunta: ¿dónde queda el escritor? El escritor queda en su obra. Si bien hay críticos aficionados que califican a los autores, el crítico profesional se centra en la obra. Su argumentación va más allá del escritor. El crítico aficionado se establece como aquella persona que hace una mención específica sobre todo para medios de comunicación, de unas obras concretas,
pero buena parte se dedica es a lo que es el autor, quién es el autor, cómo va por el mundo el autor, pero los críticos literarios profesionales van mucho más allá del autor, se centran, como lo dijimos, en la obra. La interpretación es el elemento central de la crítica literaria y para hacerla hay que leer el contexto del texto y no solamente a su autor, para reiterar lo que decíamos antes. A la crítica literaria se la puede considerar un diálogo, eh, para responder a uno de los interrogantes de este video explicativo, porque lo que allí se establece es precisamente un diálogo, un encuentro entre dos voces, la voz del autor y la voz del crítico. Es un diálogo en el que ninguna de las voces tiene privilegio sobre la otra. Dice Todorov en su texto una crítica dialógica. Como ejercicio académico y profesional, la crítica literaria tiene hoy la función de acercarse a los textos con una actitud de profundización y brindando contexto a las interpretaciones que se realizan sobre los textos. Eh, Aquí para responder un poco el interrogante de cuál es el lugar de un crítico literario, del crítico literario en el mundo de hoy. Pasaron ya los tiempos en los que el crítico literario solo se ocupaba de la forma o de la ideología en los textos que escogía o le encargaban para su análisis. Buenos y formados críticos indudablemente pueden volverse mejores pedagogos para formar a mejores lectores. Esta es una observación que hacemos personalmente, porque el crítico ayuda desde su perspectiva y conocimiento a tener lectores mejor informados, mejor preparados para abordar los textos literarios, los textos que conforman la literatura de hoy.